Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de analizar el tema los textos informativos. Vamos a analizar su conceptualización, un ejemplo y además vamos a aplicar lo aprendido en una actividad que hoy vamos a conocer. Asimismo, como dato interesante, también les voy a recomendar un libro. Y digo, recomendarles porque no es una obligación, pero espero que lo analicen y al que le guste lo puede leer. Bueno muchachos, manos a la obra. Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a comenzar recomendándoles el libro El viaje sin fin de Jordi Sierra y Fabra. Pero ¿de qué trata este libro tan emocionante? Bueno, como pueden observar acá en las gráficas, se trata de un joven que le gustaba leer. Era muy buen lector este muchacho, se sumergía en esas historias, tanto que no le gustaba hacer otra cosa sino que leer. Así que sus padres se preocupaban bastante porque no hacía otra cosa. No le gustaban los videojuegos, no le gustaba la televisión, solamente le gustaba leer. Así que se ingeniaban en algunas ocasiones comprarles videojuegos, mostrarles películas, pero nada, se interesaba un momento y volvía nuevamente a sus libros. Sin embargo, ¿qué pensaba este joven de lo que estaban haciendo sus padres? Bueno, precisamente en uno de sus apartes, en la página 17 de este libro, Teo, que es el protagonista, decía: ese día Teo comprendió que para algunos adultos es ya imposible cambiar y que su vida de no lectores está irremediablemente perdida para siempre. Desde ese momento empezó a ver a sus padres como enfermos, no de cuerpo, sino de mente. Enfermos condenados a la incultura eterna y a la privación de uno de los mayores y mejores placeres de la vida. Si ese día Teo hubiera sabido que por culpa de leer, él mismo iba a vivir la más extraordinaria e increíble experiencia de su corta historia, no lo habría creído, pero así fue. Todo comenzó aquella tarde. Y a partir de este capítulo en adelante, Teo va a sumergirse en unas espectaculares y maravillosas historias a no creer. Pero si usted quiere conocerlas, pues lo invito a leer el libro El viaje sin fin de Jordi Sierra. Puede buscarlo, encontrarlo, leerlo. ¿Sí? Es la recomendación para esta semana. Bueno muchachos, vamos a continuar el día de hoy con las temáticas que nos corresponden. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver los textos informativos. Bueno, aquí en nuestra guía tenemos un esquema que nos está diciendo que es un texto informativo. Así que como primera actividad ustedes van a copiar ese esquema. Pero no solamente van a copiar el esquema, sino que además de copiarlo, van a tratar de dar una explicación de qué es un texto informativo. Usted mismo va a escribir, después de la explicación que les voy a dar, para ustedes qué sería un texto informativo. Muy bien, el gráfico que tenemos acá nos está mostrando que es un texto informativo. Ok, un momentico, vamos a ubicar bien. Vamos a coger este color. Entonces vamos a analizar qué es un texto informativo. Bueno, acá el esquema nos está diciendo que su función es informar sobre un hecho o situación específica. Y sí, efectivamente, un texto informativo, como su nombre lo indica, trata de dar o suministrar una información a un grupo de personas que se interese por escuchar acerca de un hecho o situación específica. Cuando decimos informar, no es lo mismo que opinar. Es decir, un texto informativo no puede tener opiniones personales, no puede ser subjetiva, solamente debe limitarse al hecho de sencillamente informar lo que aconteció, lo que pasó sobre cualquier hecho
en particular. Muy bien. Además de eso, tenemos como ejemplo la noticia. Bien. Dice que da a conocer un hecho verdadero, obvio, y de interés para la comunidad. Es decir, una noticia no sería noticia si solamente le interesa a un grupo familiar. Tendría que interesarle a una comunidad para que sea una noticia, ¿ok? O para un grupo determinado de personas. Es decir, no solamente que sea algo, vamos a suponer que una persona hizo hoy el almuerzo y le quedó sabroso. Pues esto, para hacer noticia como tal, pues a la gente no es que le va a interesar mucho que te haya quedado sabroso el almuerzo. Pero puede ser lo que está pasando con la economía, eso sí, una noticia. Lo que está pasando con el COVID-19 también es una noticia. Entonces debe ser de interés para la comunidad. Además de ser verdadero, debe ser de interés. Debe captar la atención de la persona. Ahora bien, tiene algunas características especiales todas las noticias. Tiene que responder a estas preguntas. Tiene que responder a la pregunta ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y por qué? Vamos a ver un ejemplo aquí en la web. Con una noticia del Tiempo. Desempleo en Colombia alcanzó el 21.4% en el mes de mayo. Bueno, por ciento en el mes de mayo. Esto en una noticia lo conocemos como título. Sin embargo, como pueden ustedes ver a continuación, vendría lo que sería el subtítulo. Según el DANE, en mayo, la población desocupada sumó otros 4.9 millones de personas. La pregunta sería, ¿esto le interesa a la gente? Sí, claro que le interesa, porque quiere saber si hay o no empleo. Eso le interesa a todo el mundo. Nos coloca una foto donde está la mayoría de las personas tienen trabajos informales de ventas en la calle. Y posteriormente, después de mencionar, viene el primer párrafo. Y en el primer párrafo, por lo general, se encuentran las preguntas que vimos anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De la tasa de desempleo en Colombia. Nos da un dato, 21.4%. ¿Ya? En gran medida por los efectos negativos que la pandemia del COVID-19. O sea, ¿por qué alcanzó ese porcentaje tan alto? Dice, por los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Ahora, sigue teniendo sobre la actividad económica. O sea, la pandemia todavía sigue teniendo esa influencia negativa sobre la actividad económica. Ahora, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas, dicha tasa fue de 24.5%, o sea, mayor. Entonces miren que en este párrafo, usted lee el primer párrafo y ya le están diciendo la noticia. ¿Ok? Ya con el primer párrafo usted ya tiene claridad de lo que está hablando la noticia. Es un texto informativo en su totalidad. No está dando opiniones personales, solamente está diciendo esto es lo que está pasando, esta es la razón por lo que está pasando. Y además nos dice la fuente de donde obtuvieron dicha información, que es el DANE. ¿Ok? Entonces ahí es muy completa. Pero ¿qué pasa con los párrafos siguientes? Los párrafos siguientes nos van a dar detalles poco a poco, o sea, ya son informaciones complementarias que nos puede dar una luz mayor sobre la información que ya leímos. Pero usted leyéndose el primer párrafo ya conoce la noticia. Aquí nos dan otros datos que son de menor importancia. Por ejemplo, en comparación con el mismo mes del año pasado, la tasa de desempleo se registra un incremento de 10.9 puntos porcentuales y de 13.3 puntos porcentuales para las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas. Este dato está comparando los datos estadísticos del año pasado. Sin embargo, pues obviamente al decirnos que aumentó el 21.4% el desempleo, ya de hecho conocemos
que era lógico que si lo comparamos con el año pasado, pues era mayor el desempleo en este. Ahora viene otro título, el nivel de desempleo, otro párrafo, perdón. El nivel de desempleo visto en mayo en Colombia es una de las más altas en la historia del país. ¿Ok? O sea, obvio. Según el DANE, solo en mayo la población desocupada a nivel nacional aumentó en 4.9 millones de personas. O sea que los desempleados son 4.9 millones, es grave. O sea, mucha gente desempleada y la mayoría de ellos son cabezas de familia. Pero el punto aquí es que es otro dato adicional. O sea, otro dato que no es menos importante, pero sin embargo, usted para conocer la noticia principal no era necesario estos detalles. Pero sí es importante en el sentido de que usted quisiera profundizar un poco más en la noticia, pues sigue leyendo los otros párrafos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el primer párrafo tiene que contestar las preguntas fundamentales: quién, cuándo, dónde, cómo. Y después va desarrollando la noticia dando pequeños detalles, poco a poco desarrollando esos detalles. O sea, del más importante al menos importante. Eso es lo que hace un texto informativo. Ahora sí vamos a regresar con nuestra explicación y vamos a continuar con la parte de indagación. ¿Sí? La palabra informa lo que ocurre. Buscando. Bien. Entonces para ello nos invita a leer el siguiente texto. Ya les expliqué el primer texto, ya tienen alguna referencia. Ahorita a partir de este vamos a empezar con la actividad para hoy, después de la explicación. Japón vigilará los bosques colombianos desde el espacio. Es una noticia del 21 de febrero del 2012, también por el tiempo. Dice, Colombia utilizará tecnología espacial para monitoreo de deforestación y carbono en los bosques. Bueno, esta parte sí es bueno que resaltarla nuevamente. Les recuerdo que esta primera parte donde dice Japón vigilará los bosques colombianos desde el espacio, la conocemos como título. Bueno, y después Colombia utilizará tecnología espacial para monitoreo de deforestación y carbono en los bosques. Bueno, entonces vamos a, obviamente sería esto como un subtítulo. Ok, entonces por lo general siempre colocan un título principal y después un subtítulo como para mencionar algo importante que se va a hablar en el texto. Bueno, vamos a comenzar con la noticia. Lo hará en equipo con la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, que lleva más de 20 años en el desarrollo de los avances tecnológicos y proyecta en el 2013 lanzar al espacio su tercer satélite de radar. Ok, 2013 dice que está proyectando lanzar al espacio su tercer satélite de radar, que se convertirá en uno de los más avanzados para el seguimiento de la tala en las selvas del mundo. Bueno, es el primer párrafo. El segundo dice, uno de los principales beneficios, o sea, aquí ya nos van a hablar de beneficios, de la ayuda asiática es que los análisis sobre los ecosistemas se podrán hacer durante las 24 horas y no solo de día como se hace hoy. Situación que dificulta los monitoreos en invierno durante días nublados. O sea que antes solamente se podía hacer cuando existía la luz del sol y ahorita ya las 24 horas. La agencia trabajará con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAN. Esta nueva herramienta nos permitirá conocer con mayor detalle
La magnitud de la deforestación. ¿Cuánto se pierde? ¿A qué tasa anual? ¿En dónde y qué tipo de bosque? Información útil para proponer medidas de mitigación, dijo Ricardo José Lozano, director del IDEAN. El convenio fue oficializado por el embajador de Japón de Colombia, Kazumi Suzuki. Hoy la deforestación en Colombia avanza a 238.000 hectáreas al año. Imagínense. Según sondeos publicados el año pasado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, que cada 12 meses se pierde un área del tamaño del departamento del Atlántico, repleta de vegetación. Del Atlántico, está Barranquilla. Sin embargo, académicos de la Universidad Nacional, como el botánico Jesús Orlando Rangel, dicen que esta pérdida de flora puede llegar a ser el doble de lo que dice el gobierno. Son no menos de 470.000 hectáreas de bosque talados al año, un ritmo de destrucción que podría arrasar la cobertura boscosa total del país en menos de 146 años. Dice Rangel, precisamente lo que busca HASA es reducir esta polémica y tener una cifra más certera que se pueda usar con certeza para tomar decisiones. Muy bien, entonces el primer punto era leer el texto. El segundo punto de la actividad. Bueno, vamos a ver, marcarlo acá con este colorcito. Después de leer el texto anterior van a responder ustedes en su cuaderno. ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué relación hay entre el título y la foto? ¿Cuál es el inicio y el final del texto? O sea, van a explicar aquí cómo comienza y cómo termina. La siguiente pregunta. ¿A quién crees que está dirigida la información? Es decir, para este periódico, ¿para quién hizo esa noticia? ¿Para qué grupo social? ¿Quién podría leer esta información? Ustedes van a copiar. ¿Ustedes qué piensan? ¿A quién va dirigida esa información? ¿En qué medio de comunicación pueden encontrar este tipo de texto? O sea, estos textos informativos, ¿en qué medios de comunicación lo pueden encontrar? Ustedes me tienen que decir cuáles son los medios de comunicación que se pueden encontrar este tipo de textos informativos. ¿Cuándo fue escrita? Tienen que copiar cuándo o qué fecha fue la noticia. ¿Qué nombre reciben este tipo de escritos que aparecen en los periódicos? ¿Qué tipo de escritos? La pista está al principio de la explicación. Bueno, ahora pasamos a la tercera actividad. Dice, ¿cuál es el principal propósito del texto? Ojo con esto, esto es importante porque cuando lleguen las pruebas a ver, esa pregunta siempre les sale. ¿Cuál es el principal propósito del texto? O sea, ¿qué era lo que quería hacer el texto? ¿Cuál es su intención? Dice, en relación con el lector, elige una alternativa y justifica tu respuesta en el cuaderno. O sea, aquí nos van a decir entre estas cuál era el propósito, pero tienen que decir por qué. O sea, después de contestar acá, tienen que justificar su respuesta. Entonces dice, ¿será que el texto buscaba entretener a quien lo leyera? B, ¿buscaba convencer a la persona que lo leyera? C, ¿buscaba explicarle algo a la persona que leyera? D, ¿buscaba informarlo o informar a las personas que leyeran el texto? Bueno, esas respuestas ustedes las van a registrar en su cuaderno, muchachos. Así que de esta manera hemos analizado hoy la parte de indagación. Es decir, la palabra informa lo que ocurre, ¿sí?
sobre los textos informativos. Entonces ya saben, muchachos, copien. Antes de eso van a copiar toda esta información, este esquema, me lo explican y después me hacen la actividad que les dije. Bueno, entonces los espero para nuestro próximo video, muchachos. Hasta la próxima.